Muy buenos días chicos, vamos a comenzar con las clases virtuales por curso de aritmética para los chicos de cuarto de secundaria. El tema que vamos a ver es teoría de conjuntos. Chicos, no olvidarse que todo lo expuesto en este video tiene que ser copiado en su cuaderno. Vamos a ver lo que es noción de conjunto. Se entiende por conjunto a una reunión, colección o agrupación de objetos abstractos y o concretos que pueden o no tener una característica en común, a las cuales llamamos elementos. Por ejemplo, podemos tener un conjunto donde están todas las clases de flores, un conjunto donde pueden estar los números, o un conjunto donde pueden estar las letras, etc. Relación de pertenencia. Esto ocurre cuando se relaciona elemento con conjunto. Que el elemento, para ver a qué conjunto va, simplemente le agregamos el símbolo de pertenencia. Veamos un ejemplo. Tengo el conjunto A que está formado por 1, 3, 4 entre llaves y 8. Acá puedo decir que 1, que observo que está aquí, pertenece al conjunto A, sí. Siguiente. Cuando yo tengo pertenencia y se le pone encima una rayita, eso me indica que no pertenece. Acá tengo 1 entre llaves en el siguiente. Me dice que no pertenece a. Yo observo aquí y veo que no hay, pero hay un 1, pero no está entre llaves. Entonces yo puedo decir que no pertenece a. Siguiente, hay un 4 entre llaves. Acá veo que hay un 4 entre llaves que está dentro del conjunto A. Entonces yo puedo decir que 4 entre llaves pertenece a. Y el último me dicen que hay 8 entre llaves. Yo observo que acá hay un 8, pero no está entre llaves. Yo puedo decir en este caso que 8 entre llaves no pertenece a. No olvidarse que la pertenencia siempre está relacionada con elemento y conjunto. Cardinal de un conjunto es la cantidad de elementos diferentes de un conjunto. Por ejemplo, acá tengo mi conjunto B formado por 1, 2, 2, 3, 3. Vamos a ver el cardinal de conjunto. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto B? A simple vista no podemos decir, a simple vista que tiene 5. Pero error, cuidado. Si vemos elementos que se repite, no se cuenta 2 veces. Por ejemplo acá, 1. Este 2 que se repite 2 veces se le considera como un segundo elemento. Y el 3 que se considera que está repitiéndose 2 veces también se le considera como un tercer elemento. Entonces yo voy a decir que hay 1, 2 y 3 elementos. Tienen que ser diferentes para contar la cantidad, chicos. Determinación de un conjunto. Tenemos por comprensión, que es constructiva, y extensión, que es taular. Por comprensión, se indica una característica común de los elementos. Por ejemplo, tengo el conjunto A que me dice que X, tal que X es una vocal. Esto hay que entenderlo, hay que comprenderlo para poder sacar los elementos del conjunto. Y por extensión, se indica uno por uno los elementos del conjunto. Ejemplo, tengo el conjunto A que está formado por A, E, I, O, U. Esa es la extensión. Ya sé los elementos para dicho conjunto. Relación entre conjuntos. Tenemos la inclusión. Es cuando un conjunto está incluido en otro conjunto. O sea, ¿cómo simbolizamos esto? Con esta figura, con este símbolo, perdón, que está en forma de C. Gráficamente, si acá tengo mi conjunto A y sobre ese conjunto hay otro conjunto B, yo voy a decir que el conjunto A está incluido en el conjunto B. Y este es el símbolo. A está incluido en B. O sea, no olvidarse que la inclusión trabaja de conjunto a conjunto. Tenemos igualdades. Dos conjuntos son iguales si sus elementos son iguales. Por ejemplo, acá tengo conjunto A que está formado por R, O, M, A. Conjunto B que está formado también por M, O, R, A. O sea, están los mismos elementos en diferentes posiciones. Sí, no importa las posiciones. Lo que tenemos que ver son los elementos. Y como vemos que ambos tienen los mismos elementos, voy a decir que el conjunto A y B son iguales. Principales conjuntos. Tenemos el conjunto vacío o nulo. No tiene elemento y se denota por este simbolito. O entre llaves en un espacio vacío.
Eso llamamos conjunto vacío. Conjunto unitario, posee un solo elemento. Conjunto universal, conjunto que contiene otros conjuntos. Por ejemplo, tengo un conjunto A que me dice que es X, tal que X son los números naturales. O sea, vemos que en este conjunto A tenemos todos los números naturales. Eso podríamos decir como un conjunto universal. Conjunto potencia. Es aquel que está formado por todos los subconjuntos posibles. Ejemplo, tengo el conjunto A formado por X y Y. Si yo hallo la potencia del conjunto, voy a formar todos los subconjuntos que puede tener el conjunto. Por ejemplo, siempre conjunto vacío. Eso está dentro de un conjunto. Ya tener presente eso. El conjunto vacío tiene que estar siempre entre el conjunto. Comenzamos con el conjunto vacío. Luego hablo del conjunto X entre llaves. X, el elemento X que era, ahora se tiene que representar entre llaves. Luego el elemento Y, que también tiene que estar entre llaves. Recuerda que estamos trabajando con conjuntos. Y el siguiente sería, ya yo tomé cada uno de ellos. Ahora me toca tomar a los dos. O sea, X y Y también entre llaves. Se me formaría 4 elementos para el conjunto potencia. Para yo saber el número de subconjuntos de un conjunto, en este caso A, viene a ser de la siguiente fórmula. Número de elementos de la potencia del conjunto viene a ser 2 elevado a la cardinal del conjunto A. En este caso, ¿cuánto es el cardinal? Este conjunto tiene 2 elementos. Entonces sería 2 elevado al cuadrado, que es igual a 4. Acá están los 4 elementos. 1, 2, 3 y 4. Todo eso llamamos subconjuntos. 4 elementos. ¿Qué sucede con el subconjunto propio? Son todos los subconjuntos que contiene el conjunto, o sea, todos los subconjuntos, a excepción del mismo. Si yo vuelvo a observar esto, son todos los subconjuntos, a excepción del mismo. ¿Quién es el mismo? XY, acá está XY. O sea, como este es el mismo que esto ya no se considera. O sea, estos tres vienen a ser subconjunto propio. Tener presente eso. ¿Cómo sé la cantidad de subconjuntos de un conjunto? La cantidad de subconjuntos propios simplemente por 2 elevado a la cardinal del conjunto A, en este caso es el conjunto A, menos 1. Siempre es menos 1. Noten la diferencia entre el número de subconjuntos de A y entre el número de subconjuntos propios de A. Tenemos operaciones entre conjuntos. Tenemos la unión. ¿Qué me indica la unión? Si yo tengo dos gráficos, la unión viene a ser todos los elementos que están entre los dos gráficos. En este caso hay dos gráficos que están interceptándose. Así que todos los elementos sin repetirse. Todo esto viene a ser la unión de conjuntos. Cuando tengo un conjunto que está incluido en otro conjunto, la unión viene a ser todos los elementos que están dentro del conjunto B. Si yo tengo dos conjuntos disjuntos, la unión viene a ser el conjunto A con el conjunto B. O sea, estamos dando las tres posibilidades que puede haber. Intercepción. Son los elementos que se repiten en cada conjunto. Por ejemplo, tengo el conjunto A y el conjunto B. Recuerda que la intercepción es los elementos que se repiten, que estén en el medio aquí. Acá recuerda que están los elementos que se repiten. Esto viene a ser la intercepción. Cuando está en un gráfico incluido, tengo el conjunto A que está incluido en B. La intercepción viene a ser los elementos del conjunto A, porque eso está incluido en B. Si tengo dos gráficos que no se han interceptado, entonces en la intercepción no hay elementos que se repitan, entonces conjunto vacío. Diferencia. Cuando hay diferencia entre dos conjuntos, viene a ser de la siguiente forma. En este caso, son los elementos que están en A menos los elementos de B. O sea, los que están en A le voy a quitar todos los elementos de B. Observemos el gráfico. Dos conjuntos A y B que se interceptan. Si me piden A a diferencia de B, voy a tomar todos los elementos de A excepción de B. O sea, eliminaría B, me quedaría simplemente esta media luna. Eso vendría a ser mi conjunto diferencia de A menos B. Cuando tengo gráficas incluidas, si yo tengo el elemento A que está incluido en B, y si me piden la diferencia de A menos B, acá sería el vacío. Si veo que me piden en este mismo gráfico
pero me piden B menos A, voy a tomar los elementos de B que no es, los elementos de B que no están en A. O sea, solamente le quito todo lo que es A. Quitaría estos elementos. Entonces me quedaría la parte sombreada que vendría a ser B diferencia. Noten la diferencia entre A menos B y B menos A. No es lo mismo tener presente eso. Gráficas disjuntas. Cuando tengo A y B por separado, yo quiero saber A menos B, simplemente se consideraría el conjunto A, porque B no está interceptado con A. Diferencia simétrica. La diferencia simétrica de dos conjuntos A y B es el conjunto formado por los elementos A o B, que son de A o B, pero no de ambos. O sea, acá vamos a ver los elementos que no se van a interceptar, que no se repiten, perdón. En este caso, yo tengo una intercepción. Los elementos para la diferencia simétrica van a ser los elementos que no se repiten, que están en esta parte. Esos son los elementos que no se repiten. Y aquí, que están los elementos que se repiten, no se toman. Ya tener presente, acá solamente consideramos los elementos que no van a repetirse. Esto es en diferencia simétrica. Complemento de un conjunto, perdón. El conjunto complemento de A es el conjunto formado por los elementos que pertenecen al conjunto universal. O sea, si yo tengo el conjunto A y se le representa por una rayita o por la letra C, eso llamamos complemento. Si tengo un conjunto A, yo hablo de su complemento, va a ser igual al conjunto universo menos el mismo conjunto. En las cardinales también sucede lo mismo. Tengo el cardinal del complemento del conjunto A, va a ser igual al cardinal del universo menos el cardinal del conjunto A. Gráficamente sería de esta forma. Tengo mi conjunto A y acá tengo el universo. Entonces el complemento que vendría a ser todo lo que está en el conjunto universal menos el conjunto A. Recuerda que esto es diferencia, no te olvides. Lo que está en el conjunto universal menos el conjunto A. O sea, no tomamos esta parte, solamente tomamos lo que está alrededor del conjunto A. Eso es el complemento del conjunto A. Bueno, acá tenemos algunos ejercicios que se va a desarrollar. Tenemos acá 3, acá hasta el 5, 7 ejercicios que se va a desarrollar. Y acá su actividad domiciliaria que la van a hacer en el cuaderno. Tenemos en total 5 ejercicios que lo van a desarrollar en el cuaderno. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice, indica el valor de verdad de cada proposición. Y me da el conjunto A. Vamos a colocar aquí verdadero o falso. Comenzamos con el primero. Me dice que el conjunto vacío pertenece a. Tener presente algo. Cuando hay que notar la diferencia entre pertenece y que está incluido. Pertenece se trabaja con elementos hacia un conjunto. Inclusión trabaja de conjunto a conjunto. Tener en cuenta eso. Me dicen que el conjunto vacío pertenece a. Este es un conjunto, no un elemento. Entonces, como no es elemento, es un conjunto, esto va a ser falso. Siguiente. 3 pertenece a. Vamos a ver si 3 está dentro del conjunto A. Sí está. Entonces, sí pertenece a. Verdadero. Siguiente. 1 pertenece a. Observemos. Acá tengo un 1, pero este 1 está entre llaves. Entonces, como acá me dan sin llaves, entonces 1 pertenece a. No, es falso. Acá. 1 entre llaves pertenece a. En el conjunto A vemos un 1 entre llaves. Como es un elemento de A, entonces verdadero. Acá. Conjunto 3. 3 entre llaves está incluido en A. Vemos que este 3, que es elemento, lo puedo convertir a un conjunto. O sea, entre llaves que está incluido en A. Sí está incluido en A. Verdadero. Conjunto vacío está incluido en A. Todo conjunto siempre tiene un conjunto vacío, entonces es verdadero. Entonces ya tenemos la número 1. La número 2 me dice, determina el número de subconjuntos propios de M.
me piden hallar el número de conjuntos propios para este conjunto M. Veamos. Me dicen que X pertenece a los números naturales tal que X elevado a la X es menor a 3500. O sea, tenemos que ver un número que elevado a ese mismo número sea menor a 3500. Por ejemplo, yo me percato de 5 elevado a la 5. ¿Cuánto sería eso? Haciendo mi operación sería 3125. Vemos que es menor el siguiente número. 6 elevado a la 6. ¿Cuánto será? Eso vendría a ser 46.656. Vemos que pasó al 3500. Entonces yo ya no voy a seguir de 6 para adelante. Voy a agarrar 5, porque 3125 es menor a 3500. Entonces yo puedo decir cuáles son los elementos para el conjunto M. Entonces yo puedo decir que X a la X va a ser igual a 5 elevado a la 5. A su vez esto es menor a 3500. Ya sabemos que es 3125 y eso es menor a 3500. Entonces, los elementos del conjunto, ¿a quiénes serían? Recuerda que son números naturales. ¿Quién vendría a ser? 1, 2, 3, 4, hasta 5. 6 no, porque ya sabemos qué pasa. Entonces ya tengo los elementos de mi conjunto M. Estos números son porque pertenecen a los números naturales. Me piden hallar el subconjunto. Entonces, para poder hallar un subconjunto propio, eso viene dado por un 2, por fórmula 2, a la cardinal de M menos 1. Vamos a ver cuánto es el cardinal de M. O sea, ¿qué es la cardinal de M? Los números de elementos que tiene el conjunto M. ¿Cuántos elementos tiene? 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 5 elementos. Entonces, reemplazando, sería 2 elevado al cardinal de M, que es 5, menos 1. ¿Esto qué va a ser igual a? 2 elevado a la 5 es 32, menos 1. 32 menos 1 es igual a 31. Entonces, tenemos 31 subconjuntos propios. Ejercicio número 3. Me dice, dado los conjuntos, y me dan estos conjuntos, M, X tal que X es un americano, N, conjunto N, que es X tal que X es un peruano, P, que es X tal que X es un brasilero, y Q, que es X tal que X es un limeño. Me dice determina el valor de las siguientes proporciones, o sea, verdaderos o falsos. Entonces, lo que vamos a hacer acá es graficar estos conjuntos. ¿Por quién comenzamos? Voy a comenzar con el limeño, porque el limeño viene de Lima, que viene a ser un departamento de un país. ¿De qué país? De Perú. Entonces lo que voy a graficar primero es el conjunto Q. Más o menos por aquí lo grafico el conjunto Q. Aquí está conjunto Q. Pero ese conjunto Q está dentro de otro conjunto. ¿De quién? El conjunto N, que viene a ser Perú, o sea, un país. Entonces yo voy a hacer otro conjunto más grande. Conjunto N. Si este es un peruano, y el conjunto N es un peruano y el conjunto N es un limeño. Recuerda que Lima es un departamento de N, o sea, pertenece a N. Entonces, ¿qué más? Me habla del conjunto P, que es un brasileño, sería otro país. Entonces yo lo hago por aquí, entonces. Conjunto P. Porque no hay ninguna relación entre P y N, peruano con brasileño. Entonces, lo que voy a hacer es, me hablan conjunto M, que es un americano, entre peruanos y brasileños, ambos son americanos. Voy a hacer el conjunto M. Ahora, una vez que hemos graficado eso, vamos a colocar verdadero o falso. A ver aquí, me dicen el primero, conjunto P está incluido en M. Busquemos P, acá está P, conjunto P. ¿Está incluido en M? ¿Está incluido en el conjunto M? Sí está incluido, entonces ¿qué le pongo?
verdadero. Siguiente. Conjunto M, intersección al conjunto Q, me da el conjunto vacío. Conjunto M, acá está M, todo esto. Si intercepto con el conjunto Q, que es este de aquí, en la intersección entre un conjunto grande y uno pequeño, viene a ser el pequeño. Entonces vendría a ser la intersección el conjunto Q. ¿Sale el conjunto Q? No, me dice que sale el conjunto vacío. Entonces eso es falso, porque sale el conjunto Q. El conjunto Q unión conjunto P me da M. Verifiquemos a ver. Acá está Q. Unión con P, ¿me debe dar el conjunto M? Sí, me da el conjunto M, porque ambos están en M. Entonces, esto es verdadero. Me dicen que el conjunto N, intersección Q, es el conjunto vacío. ¿Dónde está N? Acá está M. Intercepto con Q. Si yo intercepto o hago intercepción entre dos conjuntos, me saldría el conjunto Q. Pero acá me dice que sale el vacío. Entonces, eso es falso, porque sale el conjunto Q. Ahora me dicen, conjunto P diferencia el conjunto Q, sale el vacío. Verifiquemos a ver. Acá tengo el conjunto P. Le quito, le doy la diferencia, o sea, le quito el conjunto Q. ¿Qué sale? Sigue saliendo el conjunto P, pero acá me dice que es el vacío. Entonces esto también es falso. Entonces ya tengo la respuesta en la número 3. Ejercicio número 4. Me dice, calcular el valor del cardinal de P, que viene a ser, bueno, de la potencia de la intersección de A con B y con C. O sea, me piden el cardinal de una potencia. Me dicen si los conjuntos A y B son diferentes del conjunto vacío. Tal que me dan de dato que el cardinal de A, diferencia simétrica de B, es 22. Cardinal de B, diferencia simétrica de C, es 16. Cardinal de C, diferencia simétrica de A, es 14. También me dan de dato que el cardinal de las uniones más el cardinal de las intersecciones es igual a 30. Vamos a desarrollar eso. Tener presente algo. Que esto, el cardinal me indica los elementos que hay. O sea, en la diferencia simétrica entre A y B me dice que hay 22 elementos. Aquí me dice que hay 16 y aquí me dice que hay 14. Antes, para poder hallar mi potencia, necesito saber la intersección de A con B y la intersección de B con C. Para eso grafiquemos. Vamos a graficar. Por acá voy a dibujar mi conjunto A, por aquí mi conjunto B y por aquí mi conjunto C. ¿Por qué? Porque me dan tres conjuntos. Este va a ser A, va a ser B y esto va a ser C. Entonces, coloquemos a ver, vamos a colocar a ver varias letras para poder trabajar. Este sector de acá le voy a colocar la letra A. Este sectorcito de acá la B. Este la C. Este la D. Acá la del medio, que es uno de los más importantes, le voy a colocar X. Acá le voy a colocar E y acá F. O sea, en cada región le he colocado letras. ¿Para qué le he colocado las letras? Estas letras me indican cuántos elementos va a haber acá. O sea, los valores numéricos que tienen las letras me va a indicar que esa región, el número de elementos que tiene. Por ejemplo, si A vale, por ejemplo, es igual a 3, entonces yo digo que en esta región hay 3 elementos. Tener presente eso. Y a partir de ese elemento puedo trabajar con lo que me dan acá de dato. Por ejemplo, acá me dicen la intersección de A con B y con C. Si yo intercepto el conjunto A con el B, la intersección sería B y X. Pero si intercepto con C, la intercepción sería X. Entonces lo que yo tengo que hallar acá es el valor de X. Entonces yo voy a hacer acá, yo voy a hallar acá el cardinal de la potencia de X. Vamos a colocar los datos que me dan. Vamos a colocar los datos, vamos a trabajar con los datos. Primer dato, me dice el cardinal de A, diferencia simétrica B. Primero quiero ver cuáles son esos. Entonces yo voy a escribir acá, cardinal de A, diferencia simétrica de B. Me dicen que ese
Esa diferencia simétrica hay 22 elementos. ¿Cuáles son los elementos que están acá en mi gráfico? Veamos. Cardinal A con B. Voy a trabajar el conjunto A y el conjunto B. Solo A y B. La diferencia simétrica son los valores que no se repiten. ¿Quiénes son? A, D, C y E. Entonces A más D más C más E. O sea, A más D más C y más C. Esto es igual a 22. Juntos suman 22 elementos. Entonces, acá tengo ecuación número 1. Vamos con el siguiente dato. Este acá. El cardinal de B, diferencia simétrica de C. Dicen que hay 16. Concentrémonos en B y C. Acá está B y acá está C. Recuerda que la diferencia simétrica son los elementos que no se repiten. Esos son los que repiten, los que no son estos. B más C, D y F. Entonces sería B más C más D más F. ¿Cuántos elementos hay ahí? Me dicen que hay 16. Sería una segunda ecuación. Luego, siguiente dato este. Cardinal de la diferencia simétrica de C con A. Me dicen que hay 14. ¿Quiénes son? Concentrémonos en el conjunto C y A. La diferencia simétrica, ¿quiénes vienen a ser? A con B, F con E. Entonces sería A más B más F más C. Esto es igual a, me dicen que hay 14 elementos. Entonces yo voy a decir que es ecuación número 3. Yo puedo juntar esas tres ecuaciones para luego yo poder reemplazar en esta ecuación más grande. Entonces lo que yo voy a hacer es sumar las tres ecuaciones. Entonces lo que voy a hacer es sumando ecuación número 1 más ecuación número 2 más ecuación número 3. ¿Cuánto sale eso? A ver. Vamos a sumar de frente, a ver. Tengo A. Debe haber, ¿habrá otro A por aquí? O lo vamos a juntar mejor. Vamos a juntar las ecuaciones. Tendría que A más D más C y más C es igual a 22. B más C más D y más F es igual a 16. Y A más B más F y más C es igual a 14. Eso lo vamos a sumar. Vamos a sumar. A ver, sumemos. A más A, 2A. La B, acá está B, más B, 2B. Más C, 12. D más D, 2D. E más C, 12. Y F más F, 12. Esto es igual a 22 más 16 más 14. Eso es igual a 52. Todos tienen 2. Mira, sacamos el 2 y pasamos a dividir. Entonces yo puedo decir que A más B más C más D más E y más F es igual a 52 entre 2 porque saqué el 2 o saco mitad a todos. Mitad. Sería 20. Yo tengo ese valor. Vamos a usar el siguiente dato, que es este de aquí. Vamos a usar ese dato. Entonces, vamos a usar el dato, que era esto. Me dicen que el cardinal de la unión de los tres conjuntos más cardinal de la intercepción de los tres conjuntos es igual a 30 elementos. La unión de los tres conjuntos, o sea, A con B y con C. La unión es todos los elementos. Entonces, recuerda que la unión es todos los elementos que hay en todas las regiones. Sería A, B, C, D, E, F y X. Entonces, yo voy a colocar acá que es A más B más C más D más E y más F. También más el valor que está en la intercepción, que es X. A esto le voy a agregar la intercepción. Ya sabemos nosotros, ya vimos cuánto era la intercepción. De los tres conjuntos la intercepción viene a ser X. Sería más X. Esto es igual a 30. Ya habíamos visto
el valor de A más B más C hasta F. ¿Cuánto valía? Valía 26 más X, 2X igual a 30. Ese 20 pasa a restar, tendría que 2X va a ser igual a 30 menos 26 es igual a 4. X, ¿qué va a ser igual entonces? X es igual a 2. ¿Qué quiere decir ese valor de 2? Que en la intersección aquí hay 2 elementos. Entonces, ¿a mí qué me pedían ayer? El cardinal de la potencia. Primero vamos a hallar la potencia. Entonces, vamos a hallar la potencia del elemento X. En este caso, de X. Que viene a ser igual. Recuerda que por fórmula era 2 elevado al número de elementos. ¿Cuántos elementos tiene? 2. ¿Cuánto es eso? 4. Entonces, el cardinal del conjunto P de la potencia de X viene a ser igual a 4. Hay 4 elementos en la potencia de X. Esa es mi respuesta en la número 4. Ejercicio número 5. Me dice, se tiene dos conjuntos A y B, tales que me dicen que B está incluido en A, el conjunto B está incluido en A. Me dicen que C de n sobre m es igual a m menos n. O sea, me dan una condición. Me piden hallar lo de aquí. Vamos a desarrollar ese ejercicio. Si a mí me dicen que B está incluido en A, yo grafico. Voy a graficar el conjunto B. Como me dicen que está incluido, o sea, dentro del conjunto A va a estar B. O sea, el conjunto B está incluido en A. Vamos a desarrollar esto. Me dan esta condición. Comenzamos aquí. Entonces yo puedo decir que acá C de B, de C de A, este valor de aquí. El de aquí. Si yo pongo C de B con ¿a qué va a ser igual? De acuerdo a la condición, el de abajo menos el de arriba, o sea, B menos A. Entonces, esto de acá, que lo grafique acá, va a ser B menos A. Entonces, de la misma forma, yo voy a decir aquí que esto es igual a B, ahora toca esto. Ahora toca esto. ¿Cuánto sería de acuerdo a la condición? Es lo de abajo menos lo de arriba. Entonces sería lo de abajo que vale A menos, esto lo pongo entre paréntesis, que sería B menos A. No vayas a quitar el paréntesis y empezar a multiplicar los signos. No, acá estamos hablando de un conjunto de elementos, no podemos hacer eso. Lo dejamos ahí. Y entonces el siguiente que vendría a ser, según la condición, el de abajo menos lo de arriba. Entonces sería B menos todo esto, que vendría a ser A menos el conjunto o la diferencia de B con A. Sería B menos A. Vamos a ver cuánto sale eso. Veamos cuánto sale. B con A, diferencia. O sea, a B le voy a quitar los elementos del conjunto A. Acá tengo, veamos el gráfico. Acá tengo mi conjunto B. Le quito todo lo que es A. ¿Qué me sale? Le quitaría todo. Me sale el conjunto vacío. Entonces acá es un conjunto vacío. Entonces continúo. B menos A menos el conjunto vacío. ¿Qué me sale ahí? A un conjunto A le quito el conjunto vacío, se mantiene. O sea, en el conjunto vacío no hay elementos, se mantiene. Entonces me quedaría B menos A. ¿Cuánto saldría esto? De nuevo, al conjunto B le quito todos los elementos de A. ¿Qué me sale? Sale el conjunto vacío. Entonces esa es la respuesta en la número 5. Ejercicio número 6 me dice:
Calcula el cardinal de D menos A a partir de los siguientes conjuntos. Vean el conjunto D, el conjunto A y el conjunto E. Yo observo que solamente interviene D y A. Voy a trabajar solamente con estos conjuntos. Voy a hallar los elementos del conjunto D. Entonces, del conjunto D, que van a ser x sobre 2, tal que x pertenece a los números enteros, donde x varía de 0 a 35. ¿Cuáles serían los valores de x aquí? Los valores de x serían de mayores a 0, o sea, 1, 2, puntos suspensivos hasta el 34. Estos valores que tengo de x los voy a reemplazar acá para saber los elementos de mi conjunto D. Entonces yo puedo decir, de mi conjunto D, vamos a reemplazar. Si x vale 1 sería un medio. ¿Recuerda que x tiene que estar en los números enteros? No sale un número entero. Si tomo 2, x2, 2 entre 2, 1. Listo, cae un valor entero. Siguiente, 3 entre 2, no sale fracción. Siguiente sería 4 entre 2, 2. Y así sucesivamente. Me doy cuenta que está tomando valores pares. Entonces sería 1, 2, el siguiente debe ser 3 hasta el último que es 34, cuando x vale 34 entre 2, 17. Ya tengo los elementos de D. Vamos a trabajar con el conjunto A. El conjunto A me dice que es x más 3 sobre 2, que esto pertenece a los números enteros, tal que x pertenece a D, al conjunto D. O sea, me dicen que los elementos de x son los que pertenecen a D. Entonces voy a poner aquí los valores de x. Vienen a ser estos elementos que pertenecen al conjunto D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, puntos suspensivos hasta 17. Tenemos que buscar esto. X más 3 sobre 2. Entonces, ¿cuáles serían los elementos de A? Veamos. Lo que vamos a hacer con estos valores es reemplazar y colocar. Estos valores tienen que ser números enteros, no fracción. Veamos. Cuando x vale 1, 1 más 3, 4 entre 2, 2. Ya, no hay problema. 2. 2 más 3, 5 entre 2 no se puede. Se descarta 2. Sería 3. Sería 3. 3 más 3, 6 entre 2, 3. Muy bien, el 3 cumple. 4. 4 más 3, 7 entre 2 no se puede. 5. 5 más 3, 8 entre 2, 4. 5 va. Y así sucesivamente. Si me puedo percatar, está trabajando con valores impares. Entonces, los siguientes números de 4 va a ser 5 y así suspensivamente hasta llegar con 17, que es el último valor de x. 17 más 3, 20 entre 2, 10. Entonces, ese sería el último elemento de mi conjunto A. Ahora lo que yo voy a hallar es la diferencia de menos A. Para ver eso hay que graficar. Vamos a graficar el conjunto A. Pero primero observemos los conjuntos. Acá tengo que 1, 2, 3, 4 hasta 17. Acá tengo 2, 3, 4, 5 hasta 10. Me puedo percatar que A está dentro de D. Entonces yo voy a graficar aquí el elemento A, que tiene 2, 3, 4 hasta 10. Y alrededor de él tengo el elemento D, que está formado por 1, 2, 3, 4 hasta 10, luego continúa 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Entonces la diferencia vendría a ser los valores que están en D menos los valores que están en A. O sea, estos son los valores de D y que no considero a A. ¿Quiénes son esos valores? Pues coloquemos aquí. Entonces, D diferencia de A. ¿Cuáles son los elementos? Sería 1, ¿quién más? 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Me piden hallar el cardinal, el número de elementos. O sea, los números de elementos de D menos A, ¿cuánto sería igual? Sería, contemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
Entonces, cardinal de ese va a ser 8. Ejercicio número 7. Me piden calcular el cardinal de P menos el cardinal de Q. Si P y Q son conjuntos contenidos en el conjunto U. O sea, me dicen que P y Q están dentro de U. Vamos a hallar los elementos de U. Entonces, yo voy a decir que el conjunto U está formado por X más 1 sobre 3, donde estos valores van a pertenecer a los números naturales, y que X varía de 2 a 32. ¿Cuáles serían los elementos de X? Podría ser X mayor a 2, sería 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, puntos suspensivos hasta 31, porque dice que es menor a 32. Ahora vamos a ver, vamos a hallar los elementos para el conjunto U. ¿De quién depende? De esto, de X más 1 sobre 3. Veamos. 3 más 1, 4. Entre 3 sale una fracción, y eso no pertenece a números naturales, se descarta. Siguiente. 4 más 1, 5 entre 3, también sale fracción. El siguiente. 5 más 1, 6 entre 3, 2. Entonces, el 5 va. 6 sería 7 entre 3, no va. 7 sería acá 7 más 1, 8 entre 3, no va. El 8. 8 más 1, 9 entre 3, 3. Entonces el 8. Te puedes percatar, va continuando de dos números en dos números. El siguiente número sería 11. 11 más 1, 2 entre 3, 4. Y así sucesivamente hasta llegar al número 29. 29 más 1, 30 entre 3, 10. El siguiente número sería 32, pero 32 ya no hay, entonces llega hasta 10. O sea, los elementos del conjunto U es 2, 3, 4 y 10. Vamos a hallar ahora los elementos de P. Me dicen que P son de X que pertenecen al conjunto U, o sea, estos elementos, tal que X es un número par. Entonces, ¿cuáles son los elementos de P? De aquí los números pares, 2, 4, 6, 8 y 10. Ahora vamos a hallar los elementos de Q. Conjunto Q dice que es de X que pertenece al conjunto U, tal que X son menores a 7. ¿Cuáles son esos elementos? ¿Cuáles son los de mi conjunto U, los elementos del conjunto U? ¿Cuáles son menores a 7? 2, 3, 4, 5 y 6. 7 no, porque ya sería igual. Entonces, ya tengo los elementos. Vamos a hallar el cardinal de P. ¿Cuánto sería? ¿Cuántos elementos tiene P? Tiene 1, 2, 3, 4, 5 elementos. El cardinal de Q, ¿cuántos elementos tiene? También tiene 5. O sea, nosotros nos piden el cardinal de P menos el cardinal de Q. Esto viene a ser 5 menos 5. Esto es igual a 0. Esa es la respuesta en la número 7.